Voy a tocar un tema. Yo he visto, ya no sé ni cómo llamarlos, porque ellos se autodenominaron en algún momento dado de nuestras vidas los medios independientes, los que nos decían la verdad, las personas que agarran y son periodistas que no importa si la noticia les conviene o no les conviene, ellos la van a sacar y la van a tocar. Y hoy he visto comentarios de periodistas en radio, en editorial de un periódico, La Prensa para ser puntual, en donde casi que defienden a los fiscales que están vinculados en el tema del caso de Euro 14, diciendo que Euro 14 no ha dicho que los fiscales lo presionaron. Y eso es una verdad a medias, y una verdad a medias es una completa mentira. Y empezamos nosotros por decir lo siguiente. Euro 14, el testigo protegido del PAN, lo primero es que fue abordado en la presidencia de la República. Y él dice que antes de dar su declaración en el Ministerio Público, un funcionario del Consejo de Seguridad, particularmente Jacinto Gómez, se metió en el carro y le pidió que diera esa declaración. Y que le pidió que mencionara a Ricardo Martinelli, a Lucy Molinar, a Mario Martinelli, a un empresario de nombre Brin, a Betesh, a varias personas más. Eso es lo que menciona Euro 14. Y si bien él no dice ahí que esto lo hicieron los fiscales con su mano, ¿verdad? Nosotros tenemos la figura en materia penal del instigador, del cómplice primario, del cómplice secundario y del encubridor incluso, y obviamente el autor. Si nosotros entendemos que lo que le prometieron a él fuese en la presidencia, en el Consejo de Seguridad, las personas del Consejo de Seguridad, y que estaban presentes en ese momento Rolando López, la procuradora, la que en ese momento no era procuradora, pero que fue después procuradora, Kenia Porcel, Eric Estrada, el exdirector del SPI, estaba el Jacinto Gómez, estaba el abogado personal de Varela, Rogelio Saltarín. Ninguna de esas personas era del Ministerio Público en ese momento. El lugar donde tenían a ese testigo no era el Ministerio Público. No lo tenían con abogado, y al igual que hicieron con otro testigo, lo recogió el Consejo Nacional de Seguridad, que no tiene nada que hacer con investigaciones del Ministerio Público. Entonces entendamos, no había funcionario, no estaban en el Ministerio Público, no estaban ellos llevando una investigación porque no se había puesto la denuncia, pero esas personas le prometieron la condición de testigo protegido, le prometieron inmunidad y le prometieron que fuera a declarar al Ministerio Público que nada le iba a pasar y que él iba a poder declarar como testigo protegido. Y viene la primera pregunta: ¿cómo? Si no tenía la complicidad de fiscales y de las personas del Ministerio Público, ¿cómo estas personas que no eran Ministerio Público podían hacer tan siquiera esa promesa? ¿Qué hacían estas personas que no eran Ministerio Público investigando un supuesto delito que no lo tenía que investigar más nadie que el Ministerio Público y del cual todavía no se había puesto la denuncia? Pero vamos a poner que hasta ese momento lo que estas personas le dijeron salió de ellos, pues ellos lo hicieron y no coordinaron con nadie. ¿Cómo podía pasar entonces que a esa persona la recibieran en el Ministerio Público de noche? Porque es que no escucharon bien lo que dijo ese testigo. Todos esos periodistas y todas esas personas de ese periódico y de esas televisoras, que varios de ellos se prestaron para este show, y varios de ellos no quiero decir solamente que colaboraron, que retuitearon las noticias, no, varios participaron del lawfare durante 5 años, no han entendido bien lo que dijo Euro 14. Euro 14 dijo: en el Ministerio Público me recibieron de noche. ¿Y cómo lo puedes recibir de noche en Avesa
si esa gente no está coordinada entre el fiscal y Ministerio Público. Porque aquí estamos hablando con un abogado penalista. Yo sé exactamente cómo se van armando el rompecabezas. Y cuando esas personas llegan allá, qué casualidad que lo que le prometieron el día anterior, de que no lo iban a tocar, de que iba a ser testigo protegido y todo lo demás, es justo lo que pasa en la diligencia. Abajo en el ministerio, en el estacionamiento de Avesa, ¿quién lo cuida? El SPI, ¿verdad? El SPI es el Servicio de Protección Institucional, es decir, Servicio de Protección del Presidente de la República. De acuerdo al artículo 3 o 4 de la ley del SPI, el único que puede otorgarle SPI a alguien que no sea familiares del presidente o altos funcionarios es el propio presidente de la República. Y eso para que los que les gusta oír de la teoría del dominio del hecho. Entonces, esa persona llega custodiado por miembros del SPI, que el SPI no tiene nada que ver con el Ministerio Público. Pero esa persona que llega ahí, se le monta, custodiado por el SPI, se le monta una persona del Consejo Nacional de Seguridad, el señor Gómez. Eso es lo que dice Euro 14. Pero no dice que Euro 14 se quedó abajo, perdón, que Jacinto Gómez se quedó abajo. Dice que Jacinto Gómez estuvo en una declaración con los fiscales del Ministerio Público. Entonces, si estaba en una declaración con los fiscales del Ministerio Público, los fiscales del Ministerio Público no me pueden decir, no, yo no sabía. No tenía idea de eso, porque claramente no se hubiera podido hacer toda la coordinación de ir a la hora que se fuera y haberle hecho todas las promesas que se hicieron y cumplirle todas las promesas que le estaban haciendo a él desde el día anterior. Y ahí se cambian documentos en cuanto a la hora, en cuanto al lugar, en cuanto a la forma en que llega la denuncia, porque todo eso es lo que dice Euro 14. Déjeme decirle, el Código Judicial de Panamá, aplicable en ese momento para esos casos, en el libro 3º, dice que es nulo, de absolutamente toda nulidad, cualquier proceso que se lleve en contravención de lo que son garantías procesales. Empezamos por el testigo protegido. Si el testigo protegido era en su momento una persona a quienes ellos iban a imputar, como en efecto después imputaron en indagatoria, etcétera, es una aberración agarrar y decir a esa persona que no hay causa de nulidad del proceso entero, porque a esa persona que tú ibas a investigar y que vinculaste después al proceso, tú, Tania Sterling, sabes perfectamente lo que hiciste. A esa persona tú no lo hubieras podido recibir como testigo al inicio protegido. No podías decirle a esa persona, tú tienes que declarar bajo juramento. A una persona que está investigada se le dice, usted declara sin juramento, tiene derecho a permanecer en silencio, tiene derecho a que cualquier cosa que diga pueda ser usada en su contra, y usted tiene derecho a que su abogado esté en la diligencia y a consultar con él. Usted no puede llevar a esa persona sola al Consejo de Seguridad con miembros de la presidencia, no con miembros, con el director del SPI, con el director del Consejo Nacional de Seguridad, a un cuartito de la presidencia, llevarlo de noche a Avesa, con los fiscales ahí y sin abogado en la diligencia, agarrar y decirle, tú tienes que agarrar y tú estás sujeto a la 385, porque esa declaración y todo lo que venga después es absolutamente nulo. Y en esa declaración que hace la persona y que es nulo y que participan fiscales, después se hacen otras reuniones en las que participan otros fiscales. Y quiere decir que todos esos fiscales sabían de la condición de Euro 14. Y esos otros fiscales que sabían de la condición de Euro 14 le hacían promesas a él que la ley no podía, no les facultaba. La ley en donde se permitió hacer algún tipo de acuerdos, colaboración, etcétera, e intercambiar algo con la persona, es decir, sacarlo del caso, fue la ley 4 del año 2017. No existía en el año 2014. Entonces, entendamos que un fiscal
que le dice a una persona en el 2014, yo a ti no te voy a procesar, yo te voy a dar la categoría de testigo protegido. Ese fiscal es un encubridor y tiene un delito. Y cualquiera de los otros 5 que hizo lo mismo tiene ese delito de encubridor, porque lo que está haciendo es que esa persona la está ayudando a que no sea procesada penalmente. ¿Con autorización de quién? De su mamá y su papá, porque la ley no le da permiso para hacer eso. Si la ley no lo facultaba a él para decir, a ti no te persigo penalmente, porque lo que en ese momento podía hacer un fiscal era decirle, un momentito, señor, yo a usted lo proceso y usted me da colaboración efectiva. El juez va a valorar su colaboración efectiva y usted tiene descuento, chance un descuento de la pena, que en ese momento podía ser incluso hasta la mitad de la pena. Pero yo te proceso, tú vas a tener una pena, tienes derecho a un abogado presente para que él te agarre y te analice y te asesore y vea tus condiciones, etc. Cuando te tome la diligencia, un abogado tiene que estar presente. Y en efecto, así funcionaba el sistema. Esa es la ley. Cualquier otra cosa era una ley del Ministerio Público que no existía. Y ustedes fiscales lo saben también como yo. Cualquiera de esos pseudo independientes, en la información me refiero, que quieran venir aquí a debatir conmigo, están más que invitados a ver si eso causa o no una nulidad. Cualquiera, abogado o no abogado. Para cualquiera de esos fiscales, cualquiera, el que quiera, y si quieren venir los 7 juntos, a debatir conmigo si ese era un procedimiento que ustedes podían hacer, Kenia Porcel y todos tus fiscalitos están invitados a sentarse aquí y hacemos una mesa de debate. Les digo más, no les gusta mi casa, que es Next, ustedes me invitan a mí al canal que sea. No lo quieren hacer con canal de televisión, lo hacemos con redes de YouTube. Ustedes redes de Facebook, redes de Instagram. Ustedes prenden sus redes y yo prendo las mías. Y de ahí transmitimos al país y ustedes hacen la explicación que ustedes quieren hacer y nosotros hacemos la de nosotros en derecho. Porque esto que pasó con este testigo, de los fiscales que decían no saber, pero que claramente están vinculados, pasa también en el caso del testigo protegido. El modus operandi era el mismo. El día antes que declarara como testigo protegido, lo recoge el Consejo Nacional de Seguridad en Chiriquí, lo trae para Panamá, lo ponen en una oficina, lo interroga, lo entrevista el propio presidente de la República, sin abogado, sin que existiera un proceso en el Ministerio Público, sin ningún funcionario del Ministerio Público. Las preguntas en el Consejo de Seguridad también las hacía Kenia Porcel. Todos estos temas se hacen de manera absolutamente imperdonable para cualquiera persona que quiera decir que aplica el derecho. Lo llevas a una institución como el Consejo de Seguridad, que no es el Ministerio Público, que no tiene nada que hacer investigando, lo trajiste de Chiriquí hacia Panamá sin que existiera ninguna orden porque no existía un proceso ni siquiera. Al día siguiente esa persona que dice ser autor y cómplice del delito aparece en una declaración sin decir que es autor, sin decir que es cómplice, le borran su identidad y dice ser una tercera persona como testigo protegido, no lo persigues penalmente y lo nombras con 10 veces su salario. Si tú tienes eso, tú tienes a fiscales cómplices. ¿Y cómo yo sé que estos fiscales sabían? Hombre, si sabían que el CD había sido creado por Rolando López y se callaban. Si Rolando López dice, el perito de medicatura del Instituto de Medicina Legal, que participaba de las diligencias y que ahí estaba el fiscal y no hacía nada también. Porque allá también vieron a los funcionarios del Consejo de Seguridad. Nosotros vimos a funcionarios del Consejo Nacional de Seguridad en la Fiscalía. Entonces, ¿cómo me pueden decir fiscales que no sabían quién era el testigo protegido si se reunieron ellos con él en Estados Unidos? No tenían la dirección y se fueron a reunir en Estados Unidos, probado en el expediente. No tenían la dirección, no tenían la supuesta identidad
y se reunieron en Panamá con ellos. Entonces, esas personas no pueden hablar de institucionalidad, ni de democracia, ni que creen en un país de justicia, porque ningún país de justicia se basa en yo voy a comprar un testigo, le voy a ofrecer embajadas a un testigo, voy a agarrar a culpables y le voy a decir, yo a ti no te va a pasar nada siempre que tú me menciones este nombre y este nombre. Y esto pasó también en Odebrecht. Agarraron a las 3 personas más grandes de Odebrecht. ¿Y cuánto te damos de pena? 0 días. Y tenemos 9 acuerdos de culpabilidad de Odebrecht. ¿Cuántos días le dieron a cada uno? 0 días. ¿A cambio de qué? Menciona tal y cual nombre. Eso nunca se va a llamar justicia. Como nunca se va a llamar justicia que a una cantidad importante de personas, cuando hacían esos temas, les daban, váyase para su casa, no pasaba nada, pero a todos los que tuvieran que ver con el gobierno de Ricardo Martinelli, a esas personas se les ordenaba detención. Un tema de institucionalidad, porque si la justicia en el órgano judicial está manga por hombro, en el Ministerio Público, que Javier Caraballo, tú tienes la oportunidad de tener la valentía y el coraje, porque tú eres un tipo que eres un tipo sagaz. Y tú sabes que si tú presionas en esta investigación, tú llegas a la verdad de lo que hicieron esos 10 fiscales. Y si tú tienes la capacidad de agarrar esos 10 fiscales y sacarlos con la verdad de lo que ocurrió, la gente va a empezar a confiar en el Ministerio Público. A donde los encubran, todo esto que estás teniendo tú por 10 personas en el Ministerio Público, por 10 personas en el Ministerio Público, estos cuestionamientos de televisión, de radio, de periódico, de las redes, van a seguir cuestionando innecesariamente a un Ministerio Público porque 10 personas quieren ser intocables. Esas personas violaron la ley como funcionarios del Ministerio Público. Se les va a poder probar. Yo particularmente, nosotros vamos a poner una denuncia, y las personas que me preguntan por qué no se han puesto, porque yo estoy viendo algo que es muy importante. Yo no quiero que un Euro 14 me diga a mí, lo que pasa es que a mí me dijeron que mencionara a Ricardo Martinelli. No, ya yo vi que eso lo dijo Ronnie Rodríguez, William Pitti, que lo dijo Rafael Guardia, que lo dijo ya este muchacho Saimalo hizo declaración en La Estrella sobre eso, ya lo dijo el tema de Euro 14, hay varias personas del Consejo de Seguridad acá que dijeron que los estaban buscando, Jaime Grasal, Betsaida Quintero, tal, y nosotros tenemos que juntar todas las declaraciones, porque un testigo no hace plena prueba, pero 10, espero que empiece a que el procurador entienda que sí tiene que haber una investigación. Quiero tocar un último tema bien importante, pero muy corto, porque lo voy a desarrollar en el otro programa. La Asamblea Nacional. Hay un proceso que ahora están esos mismos medios, por alguna razón están aupando un tema de Rómulo Rux para que voten a 15 diputados de Cambio Democrático. Yo no tengo ningún problema con Rómulo Rux, de hecho no me cae mal. No es una persona que tiene, ni me interesa lo que pasa en la parte política, pero lo que pasa en la parte jurídica sí me interesa. Decir que se va a votar a 15 diputados porque no votaron en la forma en que el partido les dijo y que les van a revocar el mandato, el daño institucional es tan fuerte que la gente no lo mide. Eso es decir, que el dueño del partido, que la persona que controla la directiva, puede agarrar y puede decidir él a quién van a poner en la presidencia de la Asamblea. Que una persona o una directiva, en vez del diputado que tiene que ejercer su voto, pueda agarrar y pueda decir, yo voy a decidir quién va a ser candidato allá. Tú eres mi títere, tú eres mi robot, tú vota como yo, director del partido, que no fui el que fue electo por la población, votas como yo digo. Eso no puede pasar ni con Rómulo Rux, ni con Ricardo, ni con Blandón, ni con Nito Cortizo, ni con nadie. El día que eso pase, usted puede consensuar temas, usted puede convencer personas, usted puede traerlas a votar, pero el diputado tiene derecho a su voto. El artículo 154 dice que el diputado no es responsable ni por su opinión ni por su voto. Y eso tiene una razón de ser. El día que usted tenga una persona
que le pueda decir a todos los diputados de su partido cómo votar, ese es el día que Nito Cortizo o la persona que controla el PRD, pero un presidente, y estoy hablando de un ejemplo, no estoy hablando obviamente del presidente, ese es el día que él puede llamar a 38 diputados y decirle, ustedes votan así, y se acabó la Asamblea Nacional. Ese es el día que él puede agarrar y decir, ustedes votan por esta persona para presidente y por esta, porque es una línea del partido. No la sigues, te revoco el mandato. El Tribunal Electoral no puede permitir eso jamás en su vida. Hay magistrados que le tengo amplio aprecio en el Tribunal Electoral. Yo el próximo programa voy a desarrollar sobre esto para que la gente entienda el grave daño que se le puede hacer a la democracia, porque si nosotros quitamos Ministerio Público, quitamos Asamblea, nos caigan bien o mal o pésimo los diputados, lo que no se puede es controlar los votos porque se desapareció el sistema. Y si desaparecemos los sistemas, volvemos a las leyes entonces de quien tenga el poder. Y quien tenga el poder decide en la justicia, decide en la asamblea y decide todo lo demás. Hay unos a los que hoy les gusta tener ese tipo de situaciones, pero el poder da la vuelta. Así que piénsenlo bien si ese es el país que en verdad quieren tener. Los veo el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.